Nos habíamos puesto en el estado de ánimo para los fantasmas esa noche, después de una excelente cena en casa de nuestro viejo amigo Culwin, a raíz de un relato de Fred Murchard, la narración de una extraña visitación personal. A través de la neblina de nuestros cigarros y por el destello adormilado de un fuego de carbón, la biblioteca de Culwin, con sus paredes de roble y sus oscuros encuadernados antiguos, brindaba un buen escenario para tales evocaciones. Y después del brillante inicio de Murchard, las experiencias fantasmales de primera mano eran las únicas aceptables para nosotros. Así que procedimos a evaluar a nuestro grupo y exigir a cada miembro una contribución. Éramos 8, y 7 lograron, de una manera más o menos adecuada, cumplir con la condición impuesta. Nos sorprendió a todos descubrir que podíamos reunir tal exhibición de impresiones sobrenaturales, ya que ninguno de nosotros, excepto Murchard y el joven Phil Frankham, cuya historia era la más insignificante de todas, tenía el hábito de enviar nuestras almas hacia lo invisible. En general, teníamos todas las razones para estar orgullosos de nuestras 7 exhibiciones, y ninguno de nosotros hubiera soñado con esperar una octava por parte de nuestro anfitrión. Nuestro viejo amigo, el señor Andrew Culwin, que se había recostado en su sillón, escuchaba y parpadeaba a través de los círculos de humo, con la tolerancia alegre de un viejo sabio. No era el tipo de hombre al que le favorecieran tales contactos, aunque tenía suficiente imaginación para disfrutar, sin envidiar, los privilegios superiores de sus invitados. Por edad y educación, pertenecía a la sólida tradición positivista, y su forma de pensar se había formado en los días de la épica lucha entre la física y la metafísica. Pero siempre había sido, entonces y siempre, esencialmente un espectador, un observador humorístico y distante del inmenso y confuso espectáculo de la vida, que se escapaba de su asiento, de vez en cuando, para sumergirse brevemente en las convivencias al fondo de la casa, pero que nunca, hasta donde se sabía, mostró el menor deseo de subir al escenario y hacer un número. Entre sus contemporáneos persistía una vaga tradición de que en una época remota y en un clima romántico había sido herido en un duelo, pero esta leyenda no concordaba en absoluto con lo que nosotros, los hombres más jóvenes, sabíamos de su carácter, al igual que la afirmación de mi madre de que alguna vez fue un encantador hombre pequeño con buenos ojos. No se correspondía con ninguna posible reconstitución de su físico seco y frustrado. Él nunca pudo haber parecido otra cosa que un manojo de palos, había dicho una vez Murchard de él, o más bien un tronco fosforescente, enmendó alguien más, y reconocimos la exactitud de esta descripción de su pequeño y fornido tronco, con el destello rojo de los ojos en una cara como corteza manchada. Siempre había tenido un ocio que había cuidado y protegido, en lugar de desperdiciarlo en actividades vanas. Sus horas cuidadosamente guardadas se habían dedicado al cultivo de una inteligencia refinada y a unos hábitos elegidos con prudencia, y ninguno de los disturbios comunes a la experiencia humana parecía haber cruzado su cielo. Sin embargo, un estudio desapasionado del universo no había elevado su opinión sobre ese costoso experimento, y su estudio de la raza humana parecía haberle llevado a la conclusión de que todos los hombres eran superfluos y que las mujeres eran necesarias solo porque alguien tenía que cocinar. Sobre la importancia de este punto, sus convicciones eran absolutas y la gastronomía era la única ciencia que reverenciaba como dogma. Hay que admitir que sus pequeñas cenas eran un fuerte argumento a favor de esta opinión, además de ser una razón, aunque no la principal, de la fidelidad de sus amigos. Mentalmente, ejercía una hospitalidad menos seductora
pero igualmente estimulante. Su mente era como un foro o algún lugar abierto de encuentro para el intercambio de ideas, un tanto frío y con corrientes de aire, pero luminoso, espacioso y ordenado, una especie de arboleda académica, de la cual todas las hojas habían caído. En esta zona privilegiada, una docena de nosotros solíamos estirar nuestros músculos y expandir nuestros pulmones, y, como si para prolongar tanto como fuera posible la tradición de lo que sentíamos como una institución en decadencia, de vez en cuando se añadía uno o dos neófitos a nuestro grupo. El joven Phil Frenham fue el último y el más interesante de estos reclutas, y un buen ejemplo de la afirmación, un tanto morbosa de Murchard, de que nuestro viejo amigo le gustaban jugosos. De hecho, era un hecho que Culwin, a pesar de su sequedad, apreciaba especialmente las cualidades líricas de la juventud. Como era demasiado buen epicúreo como para cortar las flores del alma que recolectaba para su jardín, su amistad no era una influencia desintegradora. Por el contrario, forzaba a la joven idea a florecer más robustamente. Y en fin, Frenham tenía un buen sujeto para experimentación. El chico era realmente inteligente, y la solidez de su naturaleza era como la pasta pura bajo un fino vidriado. Culwin lo había rescatado de una densa niebla de monotonía familiar y lo había llevado a una cumbre en Darien. Y la abertura no le había hecho ningún daño. De hecho, la habilidad con la que Culwin había logrado estimular sus curiosidades, sin despojarlas de su toque de asombro, me parecía una respuesta suficiente a la metáfora ogrosa de Murchard. No había nada febril en la florescencia de Frenham, y su viejo amigo ni siquiera había rozado las sagradas estupideces. No había mejor prueba de ello que el hecho de que Frenham todavía las veneraba en Culwin. Hay un lado de él que ustedes, muchachos, no ven. Creo en esa historia del duelo, declaró. Y era de la esencia misma de esta creencia que lo impulsara, justo cuando nuestro pequeño grupo se dispersaba, a volver sobre nuestros pasos hacia nuestro anfitrión, con la absurda demanda. ¿Y ahora nos tienes que contar acerca de tu fantasma? La puerta exterior se había cerrado tras Murchard y los demás. Solo quedábamos Frenham y yo, y el dedicado sirviente que presidía los destinos de Culwin, habiendo traído un nuevo suministro de agua con gas, había sido lacónicamente enviado a la cama. La sociabilidad de Culwin era una flor nocturna, y sabíamos que esperaba que el núcleo de su grupo se reuniera a su alrededor después de la medianoche. Pero el llamado de Frenham parecía desconcertarlo cómicamente, y se levantó de la silla en la que acababa de volver a sentarse, después de sus despedidas en el vestíbulo. ¿Mi fantasma? ¿Crees que soy lo suficientemente tonto como para gastar dinero en mantener uno propio, cuando hay tantos encantadores en los armarios de mis amigos? Toma otro cigarro, dijo, girando hacia mí con una risa. Frenham también se rió, enderezando su esbelta figura frente a la repisa de la chimenea, mientras se volvía hacia su amigo, bajo y erizado. «Oh», dijo, «nunca te conformarías con compartir si te encontrases con uno que realmente te guste». Culwin se dejó caer de nuevo en su sillón, su cabellera enmarañada, hundida en su hueco habitual, sus pequeños ojos brillando sobre un cigarro nuevo. «Gustar, Dios mío», gruñó. «Ah, entonces sí has tenido uno». Frenham se abalanzó sobre él al instante, con una mirada victoriosa de reojo hacia mí. Pero Culwin se encogió como un gnomo entre sus cojines, disimulándose en una nube protectora de humo. ¿De qué sirve negarlo? Has visto de todo, así que por supuesto has visto un fantasma, insistió su joven amigo, hablando intrépidamente hacia la nube. O si no has visto uno,
Es solo porque has visto dos. La forma del desafío pareció impactar a nuestro anfitrión. Sacó la cabeza de la niebla con un extraño movimiento, parecido al de una tortuga, y parpadeó aprobadoramente hacia Frenham. Sí, nos lanzó de repente en un agudo estallido de risa. Es solo porque he visto dos. Las palabras fueron tan inesperadas que cayeron y cayeron en un silencio insondable, mientras seguimos mirándonos el uno al otro sobre la cabeza de Culwin, y Culwin miraba a sus fantasmas. Finalmente, Frenham, sin hablar, se arrojó en la silla al otro lado de la chimenea y se inclinó hacia adelante con una sonrisa de escucha. «Oh, por supuesto que no son fantasmas de exhibición. Un coleccionista no les daría importancia. No te hagas ilusiones. Su único mérito es su número, el hecho excepcional de que haya dos. Pero en contra de esto, debo admitir que en cualquier momento, probablemente podría haberlos exorcizado a ambos, pidiéndole a mi médico una receta, o a mi oculista un par de anteojos. Sin embargo, como nunca pude decidir si ir al médico o al oculista, si estaba afectado por una ilusión óptica o digestiva, los dejé seguir su interesante vida doble, aunque a veces hicieron la mía sumamente incómoda. Sí, incómoda. Y sabes lo mucho que odio estar incómodo. Pero era parte de mi estúpido orgullo, cuando comenzó todo, no admitir que pudiera perturbarme el insignificante asunto de ver a dos. Y luego no tenía razón, en realidad, para suponer que estaba enfermo. Según sabía, simplemente estaba aburrido, terriblemente aburrido. Pero parte de mi aburrimiento, recuerdo, era que me sentía extraordinariamente bien, y no sabía cómo deshacerme de mi exceso de energía. Había regresado de un largo viaje por Sudamérica y México, y me había establecido para el invierno cerca de Nueva York, con una vieja tía que había conocido a Washington Irving, y había mantenido correspondencia con N.P. Willis. Vivía no muy lejos de Irvington, en una húmeda villa gótica, cubierta de abetos noruegos, y que parecía exactamente como un emblema conmemorativo, hecho de cabello. Su apariencia personal estaba en consonancia con esta imagen, y su propio cabello, del cual quedaba poco, podría haber sido sacrificado para fabricar el emblema. Acababa de llegar al final de un año agitado, con considerables deudas que saldar, tanto en dinero como en emociones, y teóricamente, parecía que la hospitalidad amable de mi tía sería tan beneficiosa para mis nervios como para mi bolsillo. Pero lo peor era que tan pronto me sentía seguro y resguardado, mi energía comenzaba a revivir, y ¿cómo iba a deshacerme de ella dentro de un emblema conmemorativo? En ese momento, tenía la agradable ilusión de que un esfuerzo intelectual sostenido podía absorber toda la actividad de un hombre, y decidí escribir un gran libro. No recuerdo sobre qué. Mi tía, impresionada por mi plan, me cedió su biblioteca gótica, llena de clásicos encuadernados en tela negra y daguerrotipos de celebridades descoloridas, y me senté en mi escritorio para hacerme un lugar entre ellos, y para facilitar mi tarea, me prestó a una prima para que copiara mi manuscrito. La prima era una chica agradable, y tenía la idea de que una chica agradable era justo lo que necesitaba para restaurar mi fe en la naturaleza humana, y sobre todo en mí mismo. No era ni hermosa ni inteligente, pobre Alice Nowell, pero me interesaba ver a una mujer contentarse con ser tan poco interesante, y quería descubrir el secreto de su conformidad. Al hacer esto, me involucré un tanto imprudentemente, y la desorienté. Oh, solo por un momento. No hay vanidad en decírtelo, porque la pobre chica nunca había visto a nadie más que a Primos. Bueno, por supuesto, me arrepentí de lo que había hecho, y estaba terriblemente preocupado por cómo arreglar las cosas. Ella se alojaba en la casa, y una noche,
después de que mi tía se había ido a la cama, bajó a la biblioteca a buscar un libro que había extraviado, como cualquier ingenua heroína, en los estantes detrás de nosotros. Tenía la nariz rosada y estaba agitada, y de repente se me ocurrió que su cabello, aunque era bastante espeso y bonito, se vería exactamente como el de mi tía cuando envejeciera. Me alegré de haberlo notado, porque eso facilitó hacer lo correcto, y cuando encontré el libro que no había perdido, le dije que me iba a Europa esa semana. En aquellos días, Europa estaba terriblemente lejos, y Alice entendió enseguida lo que quería decir. No reaccionó en absoluto como esperaba, lo cual habría sido más fácil. Apretó fuertemente su libro, y se dio la vuelta por un momento para dar cuerda a la lámpara de mi escritorio, que tenía una pantalla de cristal esmerilado, con hojas de vid y gotas de vidrio, alrededor del borde, recuerdo. Luego volvió, me tendió la mano y dijo, «Adiós». Y mientras lo decía, me miró directamente y me besó. Nunca había sentido algo tan fresco, tímido y valiente como su beso. Fue peor que cualquier reproche, y me hizo sentir avergonzado de merecer un reproche de ella. Me dije a mí mismo, me casaré con ella, y cuando mi tía muera, nos dejará esta casa, y me sentaré aquí en el escritorio, y continuaré con mi libro. Y Alice se sentará allí, con su bordado, y me mirará como lo está haciendo ahora, y la vida seguirá así durante muchos años. La perspectiva me asustaba un poco, pero en ese momento no me asustaba tanto como hacer algo que le hiciera daño, y 10 minutos después, ella tenía mi anillo con sello en su dedo, y mi promesa de que cuando fuera al extranjero, ella iría conmigo. Te preguntarás por qué estoy detallando este incidente familiar. Es porque la noche en que ocurrió fue precisamente la misma noche en que vi por primera vez el extraño espectáculo del que he hablado. Siendo en ese momento un ferviente creyente en una secuencia necesaria entre causa y efecto, naturalmente traté de encontrar algún tipo de conexión entre lo que acababa de suceder en la biblioteca de mi tía y lo que iba a suceder unas horas más tarde, esa misma noche. Y así, la coincidencia entre los dos eventos siempre quedó en mi mente. Subí a la cama con el corazón bastante pesado, porque estaba abrumado por la primera buena acción que había cometido conscientemente, y aunque era joven, veía la gravedad de mi situación. No imagines por esto que hasta entonces había sido un instrumento de destrucción. Hasta ese momento, solo había sido un joven inofensivo que seguía sus inclinaciones y rechazaba cualquier colaboración con la providencia. Ahora, de repente, me había comprometido a promover el orden moral del mundo, y me sentía bastante parecido al espectador confiado que ha entregado su reloj de oro al ilusionista y no sabe en qué forma lo recibirá de vuelta cuando termine el truco. Aún así, un destello de autocomplacencia atenuaba mis miedos, y me dije a mí mismo, mientras me desvestía, que cuando me acostumbrara a ser bueno, probablemente no me pondría tan nervioso como al principio. Y cuando ya estaba en la cama y había apagado la vela, sentí que realmente me estaba acostumbrando a ello, y que, hasta donde había llegado, no era muy diferente de hundirse en uno de los colchones de lana más suaves de mi tía. Cerré los ojos ante esta imagen, y cuando los abrí, debió ser mucho más tarde, porque mi habitación se había enfriado, y la noche estaba intensamente tranquila. Me despertó de repente la sensación que todos conocemos, la sensación de que había algo cerca de mí, que no había estado allí cuando me quedé dormido. Me incorporé y entorné los ojos en la oscuridad. La habitación estaba completamente a oscuras, y al principio no vi nada, pero poco a poco, una vaga luz al pie de la cama se convirtió en 2 ojos que me miraban fijamente.
No podía ver el rostro al que estaban unidos, por la oscuridad, imagino. Pero mientras los miraba, los ojos se hacían cada vez más distintos, emitían su propia luz. La sensación de ser observado de esa manera estaba lejos de ser agradable, y podría suponer que mi primer impulso habría sido saltar de la cama y arrojarme sobre la figura invisible a la que pertenecían los ojos. Pero no fue así. Mi impulso simplemente fue quedarme quieto. No puedo decir si esto se debió a una inmediata sensación de lo siniestro de la aparición, a la certeza de que si saltaba de la cama, me arrojaría sobre la nada, o simplemente al efecto paralizante de los propios ojos. Eran los peores ojos que he visto en mi vida, los ojos de un hombre. Pero ¿qué hombre? Mi primer pensamiento fue que debía ser terriblemente anciano. Las órbitas estaban hundidas, y los gruesos párpados rojos colgaban sobre los globos oculares, como persianas cuyas cuerdas están rotas. Un párpado caía un poco más bajo que el otro, con el efecto de una mirada torcida, y entre estos pliegues carnosos, con su escasa espesura de pestañas, los propios ojos, pequeños discos vidriosos con un borde semejante a ágata alrededor de las pupilas, parecían guijarros marinos atrapados por una estrella de mar. Pero la edad de los ojos no era lo más desagradable en ellos. Lo que me enfermaba era su expresión de seguridad maliciosa. No sé cómo describirlo de otra manera. Parecían pertenecer a un hombre que había causado mucho daño en su vida, pero siempre se había mantenido justo dentro de los límites del peligro. No eran los ojos de un cobarde, sino de alguien demasiado astuto para correr riesgos, y sentí repugnancia ante su mirada de astucia baja. Sin embargo, eso no era lo peor, porque mientras nos escudriñábamos mutuamente, vi en ellos un toque de ligera burla y sentí que yo era su objeto. En ese momento, fui presa de un impulso de ira que me sacó de la cama y me arrojó directamente sobre la figura invisible que estaba al pie de ella. Pero, por supuesto, no había ninguna figura allí, y mis puños golpearon el vacío. Avergonzado y con frío, busqué un fósforo, encendí las velas. La habitación parecía completamente normal, tal como sabía que estaría, y me arrastré de vuelta a la cama y apagué las luces. Tan pronto como la habitación quedó oscura nuevamente, los ojos reaparecieron, y ahora me dediqué a explicarlos según principios científicos. Al principio, pensé que la ilusión podría haber sido causada por el resplandor de las últimas brasas en la chimenea, pero la chimenea estaba al otro lado de mi cama, y estaba colocada de manera que el fuego no podría reflejarse en mi espejo de tocador, que era el único espejo en la habitación. Entonces se me ocurrió que tal vez me habían engañado mediante el reflejo de las brasas en algún pedazo de madera o metal pulido. Y aunque no pude encontrar ningún objeto de ese tipo en mi campo de visión, me levanté de nuevo, me adentré a tientas hasta la chimenea y cubrí lo que quedaba del fuego. Pero en cuanto volví a la cama, los ojos estaban nuevamente al pie de ella. Eran una alucinación, eso estaba claro. Pero el hecho de que no se debieran a ningún engaño externo no las hacía más agradables de ver. Porque si eran una proyección de mi conciencia interna, ¿qué demonios le pasaba a ese órgano? Había indagado lo suficiente en el misterio de los estados patológicos mórbidos, como para imaginar las condiciones en las que una mente exploradora podría exponerse a semejante advertencia nocturna. Pero no podía relacionarlo con mi situación actual. Nunca me había sentido más normal, mental y físicamente, y el único hecho inusual en mi situación, el haber asegurado la felicidad de una chica amable,
No parecía del tipo que convoca a espíritus impuros alrededor de mi almohada. Pero allí estaban los ojos, mirándome. Cerré los míos e intenté evocar la imagen de los ojos de Alice Nowell. No eran ojos notables, pero era tan saludable como agua fresca. Y si ella hubiera tenido más imaginación o pestañas más largas, su expresión podría haber sido interesante. Pero no resultaron muy eficaces, y al cabo de unos momentos, advertí que misteriosamente habían cambiado en los ojos al pie de la cama. Me exasperó más sentir que me miraban fijamente a través de mis párpados cerrados que verlos, y volví a abrir los ojos y miré directamente su odiosa mirada. Y así siguió toda la noche. No puedo decirte cómo fue esa noche, ni cuánto duró. Has estado acostado en la cama, completamente despierto, y tratando de mantener los ojos cerrados, sabiendo que si los abres, verás algo que temes y detestas. Parece fácil, pero es diabólicamente difícil. Esos ojos permanecían ahí y me atraían. Tenía el vértigo del abismo, y sus párpados rojos eran el borde de mi abismo. Antes había pasado por momentos nerviosos, momentos en los que sentía el viento del peligro en mi cuello, pero nunca este tipo de tensión. No era que los ojos fueran tan terribles, no tenían la majestuosidad de los poderes de la oscuridad, pero tenían, ¿cómo lo diré?, un efecto físico que era equivalente a un mal olor. Su mirada dejaba una mancha como la de un caracol. Y no veía qué asunto tenían conmigo, en cualquier caso. Y miré, tratando de descubrirlo. No sé qué efecto intentaban producir, pero el efecto que lograron fue hacerme empacar mi maleta y salir corriendo a la ciudad temprano a la mañana siguiente. Dejé una nota para mi tía, explicando que estaba enfermo y había ido a ver a mi médico. Y de hecho, me sentía inusualmente mal. La noche parecía haberme dejado sin sangre. Pero cuando llegué a la ciudad, no fui al médico. Fui a las habitaciones de un amigo, me arrojé en una cama y dormí durante 10 horas maravillosas. Cuando desperté, era plena noche, y me quedé helado al pensar en lo que podría estar esperándome. Me incorporé, temblando, y miré a la oscuridad, pero no había ninguna fisura en su bendita superficie. Y cuando vi que los ojos no estaban allí, volví a caer en otro largo sueño. No había dejado ninguna palabra para Alice cuando huí, porque pensaba volver a la mañana siguiente. Pero a la mañana siguiente estaba demasiado exhausto para moverme. A medida que pasaba el día, el agotamiento aumentaba en lugar de desaparecer, como la languidez que deja una noche normal de insomnio. El efecto de los ojos parecía ser acumulativo, y la idea de volver a verlos se volvía insoportable. Durante 2 días luché contra mi temor, pero en la tercera noche me recompuse y decidí volver a la mañana siguiente. Me sentí mucho más feliz en cuanto tomé esa decisión, porque sabía que mi desaparición abrupta y lo extraño de no haber escrito debían haber sido muy angustiantes para la pobre Alice. Esa noche me acosté con la mente tranquila y me dormí de inmediato, pero en plena noche me desperté y ahí estaban los ojos. Bueno, simplemente no podía enfrentarlos. Y en lugar de regresar a casa de mi tía, metí algunas cosas en un baúl y me subí al primer barco a Inglaterra. Estaba tan agotado cuando subí a bordo, que me arrastré directamente a mi camarote y dormí la mayor parte del viaje. Y no puedo describirte la dicha que fue despertar de esos largos tramos de sueño, sin sueños, y mirar valientemente a la oscuridad,
sabiendo que no vería los ojos. Me quedé en el extranjero durante un año, y luego me quedé otro año más, y durante ese tiempo nunca tuve un vislumbre de ellos. Eso fue motivo suficiente para prolongar mi estadía, aunque hubiera estado en una isla desierta. Otro motivo, por supuesto, fue que durante el viaje de regreso había llegado a comprender por completo la imposibilidad de casarme con Alice Nowell. El hecho de que me hubiera llevado tanto tiempo hacer este descubrimiento me molestaba y me hacía querer evitar explicaciones. El gozo de escapar de un solo golpe de los ojos y de esta otra incomodidad daba a mi libertad un sabor extraordinario, y cuanto más lo saboreaba, más me gustaba su sabor. Los ojos habían dejado una huella tan profunda en mi conciencia que durante mucho tiempo seguí reflexionando sobre la naturaleza de la aparición y preguntándome nerviosamente si volvería alguna vez. Pero con el paso del tiempo, perdí este temor y solo conservé la precisión de la imagen. Luego, eso también se desvaneció. El segundo año me encontró instalado en Roma, donde planeaba, creo, escribir otro gran libro, una obra definitiva sobre las influencias etruscas en el arte italiano. En cualquier caso, había encontrado algún pretexto de ese tipo para alquilar un apartamento soleado en la Piazza di España y pasear por el foro. Y allí, una mañana, un encantador joven vino a verme. Mientras estaba parado allí, bajo la cálida luz, esbelto y suave, y de cabello color jacinto, parecía haber salido de un altar en ruinas, uno dedicado a Antino, por ejemplo, pero en cambio, venía de Nueva York con una carta, de todas las personas, de Alice Nowell. La carta, la primera que recibía de ella desde nuestra ruptura, era simplemente una línea presentando a su joven primo, Gilbert Noyes, y pidiéndome que fuera su amigo. Al parecer, el pobre chico tenía talento y quería escribir. Y, después de que una familia obstinada había insistido en que su caligrafía se limitara a la contabilidad, Alice intervino para darle 6 meses de respiro, durante los cuales debía viajar con una paga escasa y demostrar de alguna manera su capacidad para aumentarla finalmente con su pluma. Las pintorescas condiciones de la prueba me llamaron la atención primero. Parecían tan concluyentes como una ordalía medieval. Luego, me conmovió que ella lo hubiera enviado a mí. Siempre había querido hacerle algún servicio, justificarme ante mis propios ojos más que ante los suyos. Y aquí estaba una hermosa personificación de mi oportunidad. Supongo que es seguro afirmar el principio general de que los genios predestinados no suelen aparecer ante uno en la luz primaveral del foro, pareciendo uno de sus dioses desterrados. En cualquier caso, el pobre Noyes no era un genio predestinado, pero era hermoso de ver y encantador como compañero. Solo cuando comenzó a hablar de literatura, mi corazón me falló. Conocía todos los síntomas también, las cosas que tenía dentro de él y las cosas externas que lo influenciaban. Esa es la verdadera prueba, después de todo. Siempre, puntualmente, inevitablemente, con la inexorabilidad de una ley mecánica, siempre era lo incorrecto lo que impresionaba. Llegué a encontrar cierta fascinación sombría en decidir de antemano exactamente qué cosa incorrecta elegiría, y adquirí una habilidad asombrosa en el juego. Lo peor era que su estupidez no era del tipo demasiado obvio. Las damas que lo conocían en los picnics lo consideraban intelectual, e incluso en las cenas pasaba por inteligente. Yo, que lo tenía bajo el microscopio, fantaseaba de vez en cuando que tal vez desarrollaría algún tipo de talento discreto, algo con lo que podría arreglárselas y ser feliz.
Y eso no era, después de todo, lo que me importaba. Era tan encantador, continuaba siendo tan encantador, que despertaba toda mi compasión en apoyo de este argumento. Y durante los primeros meses, realmente creí que había una oportunidad para él. Esos meses fueron deliciosos. Noyes estaba constantemente conmigo, y cuanto más lo veía, más me gustaba. Su estupidez era una gracia natural, tan hermosa como sus pestañas, y era tan alegre, tan cariñoso y tan feliz conmigo, que decirle la verdad habría sido tan desagradable como degollar a algún animal manso. Al principio me preguntaba quién había metido en esa cabeza radiante la detestable ilusión de que contenía un cerebro. Luego comencé a ver que era simplemente una imitación protectora, una artimaña instintiva para escapar de la vida familiar y de un escritorio de oficina. No es que Gilbert no creyera, querido chico, en sí mismo. No había rastro de hipocresía en él. Estaba seguro de que su llamado era irresistible, mientras que para mí era la gracia salvadora de su situación que no lo fuera, y que un poco de dinero, un poco de tiempo libre, un poco de placer, lo habrían convertido en un ocioso inofensivo. Desafortunadamente, sin embargo, no había esperanza de dinero, y con la sombría alternativa del escritorio de oficina ante él, no podía posponer su intento de dedicarse a la literatura. Las cosas que producía eran deplorables, y ahora veo que lo sabía desde el principio. Aún así, la absurdidad de decidir el futuro completo de un hombre en un primer intento parecía justificarme para no dar mi veredicto, y tal vez incluso alentarlo un poco, bajo la premisa de que la planta humana generalmente necesita calor para florecer. De todos modos, procedí según ese principio, y lo llevé al punto de extender su periodo de prueba. Cuando dejé Roma, él vino conmigo, y pasamos un verano delicioso entre Capri y Venecia. Me dije a mí mismo, si tiene algo dentro de él, saldrá ahora. Y así fue. Nunca fue más encantador y encantado. Hubo momentos en nuestra peregrinación en los que la belleza nacida del sonido murmurante parecía pasar realmente a su rostro, pero solo para salir en una débil inundación de la tinta más pálida. Bueno, llegó el momento de cerrar la llave, y sabía que no había otra mano que pudiera hacerlo, sino la mía. Estábamos de vuelta en Roma, y lo había llevado a quedarse conmigo, no queriendo que estuviera solo en su pensión, cuando tuviera que enfrentar la necesidad de renunciar a su ambición. No me había basado únicamente en mi propio juicio, al decidir aconsejarle que abandonara la literatura. Había enviado sus cosas a varias personas, editores y críticos, y siempre me las habían devuelto con la misma falta de comentario helador. Realmente no había nada en este mundo que decir al respecto. Confieso que nunca me sentí tan mezquino como el día en que decidí aclararlo con Gilbert. Estaba bien decirme a mí mismo que era mi deber destrozar las esperanzas del pobre chico, pero me gustaría saber qué acto de crueldad gratuita no se ha justificado con ese argumento. Siempre he evitado usurpar las funciones de la providencia, y cuando tengo que ejercerlas, prefiero decididamente que no sea en una misión de destrucción. Además, en última instancia, ¿quién era yo para decidir, incluso después de un año de prueba, si el pobre Gilbert lo tenía o no? Cuanto más examinaba el papel que había decidido desempeñar, menos me gustaba, y me gustaba aún menos cuando Gilbert estaba sentado frente a mí, con la cabeza echada hacia atrás, bajo la luz de la lámpara, justo como lo está Phil ahora. Había estado revisando su último manuscrito, y él lo sabía, y sabía que su futuro dependía de mi veredicto. Habíamos acordado eso tácitamente. El manuscrito yacía entre nosotros, sobre mi mesa, una novela, su primera novela, por favor, y él extendió la mano y la posó sobre él,
y me miró con toda su vida en la mirada. Me levanté y aclaré mi garganta, tratando de apartar mis ojos de su rostro y centrarlos en el manuscrito. De hecho, mi querido Gilbert, comencé. Lo vi palidecer, pero en un instante estaba de pie frente a mí. Oh, mira, no te pongas así, querido amigo. No estoy tan destrozado como tú te imaginas. Sus manos estaban en mis hombros, y me miraba desde su plena estatura, riendo con una especie de alegría mortalmente herida que me apuñalaba. Era demasiado valiente y hermoso para que yo siguiera con la farsa de mi deber, y de repente comprendí cómo lastimaría a los demás lastimándolo a él. A mí mismo en primer lugar, ya que enviarlo a casa significaba perderlo, pero más particularmente a la pobre Alice Nowell, a quien había anhelado incómodamente demostrar mi buena fe y mi deseo de ayudarla. Realmente parecía un doble fracaso no ayudar a Gilbert. Pero mi intuición era como uno de esos relámpagos que rodean todo el horizonte, y al mismo tiempo vi lo que podría estar dejándome si no decía la verdad. Me dije a mí mismo, lo tendré para toda la vida. Y aún no había visto a nadie, hombre o mujer, de quien estuviera completamente seguro de querer en esos términos. Bueno, este impulso de egoísmo me decidió. Me avergoncé de ello, y, para escapar de eso, di un salto que me llevó directamente a los brazos de Gilbert. «Está todo bien, y estás completamente equivocado», le grité desde abajo, y mientras me abrazaba, reí y temblé en su asombroso abrazo. Tuve por un minuto la sensación de complacencia que se supone acompaña los pasos de los justos. Demonios, hacer felices a las personas tiene su encanto. Por supuesto, Gilbert quería celebrar su emancipación de alguna manera espectacular, pero lo envié solo para que explotara sus emociones, y me fui a la cama para dormir las mías. Mientras me desvestía, comencé a preguntarme cuál sería su sabor residual. Tantos de los mejores no perduran. Sin embargo, no me arrepentía, y tenía la intención de vaciar la botella, aunque se volviera un poco insípida. Después de meterme en la cama, estuve acostado durante mucho tiempo, sonriendo al recuerdo de sus ojos dichosos. Luego me quedé dormido, y cuando desperté, la habitación estaba gélida, y me incorporé de un tirón, y allí estaban los otros ojos. Habían pasado 3 años desde que los había visto, pero había pensado en ellos tantas veces que creía que nunca me tomarían desprevenido de nuevo. Ahora, con su risa burlona en mí, supe que en realidad nunca había creído que regresarían, y que seguía siendo tan indefenso como siempre ante ellos. Como antes, era la locura irrelevante de su llegada lo que lo hacía tan horrible. Pero ¿qué demonios buscaban para saltar sobre mí en un momento así? Había vivido más o menos descuidadamente en los años desde que los había visto, aunque mis peores indiscreciones no eran lo suficientemente oscuras como para invitar a las indagaciones de su infernal mirada. Pero en este momento en particular, estaba realmente en lo que podría llamarse un estado de gracia, y no puedo decirles cuánto el hecho aumentó su horror. Pero no es suficiente decir que eran tan malos como antes. Eran peores. Peores en la medida en que había aprendido sobre la vida en el intervalo, por todas las condenables implicaciones que mi experiencia más amplia les atribuía. Ahora veía lo que no había visto antes, que eran ojos que se habían vuelto horrendos gradualmente, que habían construido su bajeza como un coral, pedacito a pedacito, a partir de una serie de pequeñas vilezas acumuladas lentamente a lo largo de los años laboriosos. Sí, me di cuenta de que lo que los hacía tan malos era que se habían vuelto malos tan lentamente.
Allí colgaban en la oscuridad, sus párpados hinchados cubriendo los pequeños bulbos acuosos que rodaban sueltos en las órbitas, y el bulto de carne grasa que formaba una sombra turbia debajo. Y mientras su mirada vidriosa se movía con mis movimientos, me invadió una sensación de complicidad tácita, de una profunda comprensión oculta entre nosotros, que era peor que el primer impacto de su extrañeza. No es que los entendiera, pero ellos dejaban claro que algún día lo haría. Sí, esa era la peor parte, sin duda, y era un sentimiento que se fortalecía cada vez que regresaban a mí, porque adquirieron el maldito hábito de regresar. Me recordaban a vampiros con gusto por la carne joven. Parecían regocijarse con el sabor de una buena conciencia. Cada noche durante un mes, venían a reclamar su bocado de mí, desde que había hecho feliz a Gilbert. Simplemente no soltaban sus colmillos. La coincidencia casi me hizo odiarlo. Pobre muchacho, aunque sentía que era fortuita. Me desconcertaba bastante, pero no encontraba ninguna pista de explicación, más allá de la posibilidad de su relación con Alice Nowell. Pero luego los ojos dejaron de acosarme en el momento en que la abandoné, por lo que difícilmente podían ser los emisarios de una mujer despreciada, aunque uno pudiera imaginar a la pobre Alice encomendando a tales espíritus vengarla. Eso me hizo reflexionar, y comencé a preguntarme si dejarían de acosarme, si abandonaba a Gilbert. La tentación era insidiosa, y tuve que fortalecerme contra ella. Pero realmente, querido muchacho, era demasiado encantador como para ser sacrificado por tales demonios. Y así, al final, nunca descubrí lo que querían. El fuego se deshizo, lanzando un destello que destacó el rostro rojizo y retorcido del narrador bajo su barba gris-negra. Presionando en el hueco del respaldo de la silla, sobresalió por un instante como un entablo de piedra amarillenta y rojiza con venas, con puntos de esmalte en lugar de ojos. Luego el fuego se apagó, y a la luz tenue de la lámpara sombreada, volvió a ser una borrosidad rembrandtiana tenue. Phil Frenham, sentado en una silla baja al otro lado de la chimenea, un brazo largo apoyado en la mesa detrás de él, una mano sosteniendo su cabeza reclinada y sus ojos fijos constantemente en el rostro de su viejo amigo, no se había movido desde que comenzó el relato. Continuó manteniendo su inmovilidad silenciosa después de que Culwin dejara de hablar, y fui yo quien, con una vaga sensación de decepción por la repentina caída de la historia, finalmente preguntó: «Pero, ¿por cuánto tiempo seguiste viéndolos?» Culwin, tan hundido en su silla que parecía un montón de sus propias ropas vacías, se removía un poco, como si mi pregunta le sorprendiera. Parecía haber olvidado en parte lo que nos había estado contando. ¿Por cuánto tiempo? Oh, de vez en cuando durante todo ese invierno. Fue infernal. Nunca me acostumbré a ellos. Me puse realmente enfermo. Frenham cambió su postura en silencio, y al hacerlo, su codo golpeó un pequeño espejo enmarcado en bronce, que estaba sobre la mesa detrás de él. Giró y cambió ligeramente su ángulo. Luego volvió a su postura anterior, con la cabeza oscura reclinada sobre su palma levantada, sus ojos fijos en el rostro de Culwin. Algo en su mirada me incomodaba, y como si quisiera desviar la atención de eso, continué con otra pregunta. ¿Y nunca intentaste sacrificar a Noyce? Oh, no. El hecho es que no tuve que hacerlo. Él lo hizo por mí. Pobre chico. ¿Lo hizo por ti? ¿A qué te refieres? Me agotó a todos. Siguió derramando su lamentable cháchara y propagándola por todas partes hasta convertirse en algo aterrador. Intenté alejarlo de la escritura,
Oh, de manera muy suave, ¿entiendes? Al llevarlo con personas agradables, dándole la oportunidad de hacerse sentir, de comprender lo que realmente tenía para dar. Había previsto esta solución desde el principio. Estaba seguro de que una vez que se extinguiera el primer ardor de la autoría, él se ubicaría en su lugar, como una criatura encantadora y parasitaria, el tipo de eterno cherubino crónico, para el cual, en las antiguas sociedades, siempre hay un asiento en la mesa y un refugio detrás de las faldas de las damas. Lo vi tomar su lugar como el poeta que no escribe. Uno conoce ese tipo en cada salón. Vivir de esa manera no cuesta mucho. Lo había pensado todo en mi mente, y estaba seguro de que, con un poco de ayuda, él podría manejarlo durante los próximos años, y mientras tanto, seguramente se casaría. Lo vi casado con una viuda, algo mayor, con un buen cocinero y una casa bien organizada. Y de hecho, tenía mi ojo en la viuda. Mientras tanto, hice todo lo posible para facilitar la transición. Le presté dinero para aliviar su conciencia. Lo presenté a mujeres bonitas para que olvidara sus votos. Pero nada le servía. Solo tenía una idea fija en su hermosa y obstinada cabeza. Quería el laurel y no la rosa. Y seguía repitiendo el axioma de Gautier, y martillando y limando su prosa floja, hasta extenderla en no sé cuántas miles de páginas descuidadas. De vez en cuando enviaría un cubo lleno a un editor. Y por supuesto, siempre regresaba. Al principio no importaba. Él pensaba que era incomprendido. Adoptaba actitudes de genio, y cada vez que un opus volvía a casa, escribía otro para hacerle compañía. Luego tuvo una reacción de desesperación, y me acusó de engañarlo, y no sé qué más. Eso me enfadó, y le dije que él mismo se había engañado. Había venido a mí decidido a escribir, y yo había hecho todo lo posible para ayudarlo. Esa fue la extensión de mi ofensa, y lo hice por el bien de su prima, no por él. Eso pareció llegarle, y no respondió durante un minuto. Luego dijo: «Se me acabó el tiempo y se me acabó el dinero. ¿Qué crees que debería hacer?» «Creo que sería mejor que no actúes como un idiota», le dije. «¿Qué quieres decir con actuar como un idiota?», preguntó. Tomé una carta de mi escritorio y se la extendí. «Quiero decir que no rechaces esta oferta de la señora Ellinger. Ser su secretario con un salario de $5,000. Puede haber mucho más en ello que eso». Él lanzó su mano con una violencia que hizo que la carta se cayera de la mía. «Oh, sé perfectamente bien lo que hay en ello», dijo, con el rostro enrojecido hasta las raíces de su cabello. «Y si lo sabes, ¿cuál es tu respuesta?», pregunté. No respondió en ese momento, pero se alejó lentamente hacia la puerta. Allí, con la mano en el umbral, se detuvo para preguntar, casi en voz baja: «Entonces, ¿realmente crees que mis cosas no valen la pena?». Estaba cansado y exasperado, y me reí. No defiendo mi risa, fue de muy mal gusto, pero debo alegar en mi defensa que el chico era un tonto, y que había hecho todo lo posible por él. En serio lo había hecho. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de él. Esa tarde me fui a Frascati, donde había prometido pasar el domingo con unos amigos. Me alegré de escapar de Gilbert, y, al mismo tiempo, según supe esa noche, también había escapado de los ojos. Caí en el mismo sueño letárgico que me había sobrevenido antes, cuando cesaron sus visitas. Y cuando desperté al día siguiente, en mi tranquila habitación pintada sobre los alisos, sentí el agotamiento total y un profundo alivio que siempre seguía a ese reparador sueño. Pasé 2 noches benditas en Frascati, y cuando regresé a mis habitaciones en Roma, descubrí que Gilbert se había ido. Oh, no había ocurrido nada trágico. El episodio nunca llegó a eso. Simplemente empacó sus manuscritos y se fue a Estados Unidos, a su familia,
y al escritorio de Wall Street. Dejó una pequeña nota decente para informarme de su decisión, y se comportó, en las circunstancias, tan poco como un tonto puede comportarse. Culwin hizo una pausa nuevamente, y nuevamente Frenham permaneció inmóvil, el contorno oscuro de su joven cabeza, reflejado en el espejo detrás de él. ¿Y qué fue de Noyes después?, pregunté finalmente, todavía inquieto por una sensación de incompletitud, por la necesidad de algún hilo conductor entre las líneas paralelas del relato. Culwin encogió los hombros. Oh, no pasó nada con él, porque se convirtió en nada. No había posibilidad de convertirse en algo. Creo que vegetó en una oficina, y finalmente consiguió un puesto de escribiente en un consulado, y se casó aburridamente en China. Lo vi una vez en Hong Kong, años después. Estaba gordo y no se había afeitado. Me dijeron que bebía. No me reconoció. ¿Y los ojos?, pregunté, después de otra pausa que el continuo silencio de Frenham hacía opresiva. Culwin, acariciándose la barbilla, parpadeó meditativamente hacia mí, a través de las sombras. Nunca los volví a ver después de mi última conversación con Gilbert. Une 2 y 2 si puedes. Por mi parte, no he encontrado el vínculo. Se levantó, con las manos en los bolsillos, y caminó rígidamente hacia la mesa, en la que se habían colocado bebidas revigorizantes. Debes estar sediento después de este relato tan árido. Aquí, sírvete tú mismo, querido amigo. Aquí, Phil. Se volvió hacia la chimenea. Frenham aún estaba sentado en su silla baja, sin responder a la amistosa invitación de su anfitrión. Pero cuando Culwin se acercó hacia él, sus ojos se encontraron en una larga mirada, después de lo cual, para mi intensa sorpresa, el joven, girando de repente en su asiento, arrojó sus brazos sobre la mesa y dejó caer su rostro sobre ellos. Culwin, ante el gesto inesperado, se detuvo en seco, con el rostro enrojecido. «Phil, ¿qué demonios sucede? ¿Las miradas te han asustado? Querido muchacho, querido amigo, nunca había tenido un tributo tan grande a mi habilidad literaria. Nunca». Se echó a reír ante el pensamiento y se detuvo en la alfombra de la chimenea, con las manos aún en los bolsillos, mirando hacia abajo con honesta perplejidad a la cabeza inclinada del joven. Luego, como Frenham seguía sin responder, dio un par de pasos más cerca. «Anímate, querido Phil. Han pasado años desde que los vi. Aparentemente no he hecho nada últimamente, lo suficientemente malo como para llamarlos del caos, a menos que mi actual evocación de ellos te los haya hecho ver, lo cual sería su peor golpe hasta ahora». Su apelación burlona se desvaneció en una risa incómoda, y se acercó aún más, inclinándose sobre Frenham y colocando sus manos con gota en los hombros del joven. «Phil, querido muchacho, en serio, ¿qué pasa? ¿Por qué no respondes? ¿Has visto los ojos?». La cara de Frenham todavía estaba oculta, y desde donde yo estaba parado detrás de Culwin, vi a este último, como si hubiera recibido el rechazo de esta actitud incomprensible, alejarse lentamente de su amigo. Al hacerlo, la luz de la lámpara sobre la mesa se reflejó por completo en su rostro congestionado, y capté su súbito reflejo en el espejo detrás de la cabeza de Frenham. Culwin también vio el reflejo. Se detuvo, con el rostro nivelado en el espejo, como si apenas reconociera la imagen en él como la suya propia. Pero mientras miraba, su expresión cambió gradualmente, y durante un tiempo apreciable, él y la imagen en el espejo se enfrentaron mutuamente, con una mirada de odio que se iba acumulando lentamente. Luego, Culwin soltó los hombros de Frenham y retrocedió un paso.